Verdi composa per a Aida una música excepcional. Ens trobem amb un compositor, Verdi, ja madur, que domina l'estil, domina l'orquestració, però la millor manera de parlar de la música d'Aida és fer-ho amb el director musical d'aquesta producció de la Fundació Òpera de Catalunya, el mestre Daniel Gil de Tejada. A ver, musicalmente Aida es un capolavoro, como se dice en Italia, es decir, una obra, una de las más conocidas de Verdi. Aquí ya era súper conocido. Utiliza una serie de leitmotiv, es decir, una serie de motivos musicales que nos ambientan, nos van diciendo sobre algunos personajes, sobre algunas situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ya el comienzo, tenemos el motivo de Aida. Y luego enseguida viene uno de los temas también principales de la ópera, como es la religión, pero la religión aquí entendida de la forma más partidista y de la peor forma posible, ¿no? Y es por los sacerdotes de muerte que dice Amneris al final. Estos son unos motivos que luego se van repitiendo en todos los... Entonces nos ayuda para situar, cuando sale Aida, por ejemplo, en un poquito más adelante el primer acto, nos ayuda a que el espectador ya sepa que es el tema de Aida, cuando salen los sacerdotes lo mismo. Y luego tenemos Radamés, que es el capitán del ejército de los egipcios. No tenemos un motivo, un leitmotiv, pero sí que cada vez que sale él como es capitán, tiene un motivo muy marcado. Esto se repite, tenemos muchísimas marchas cuando sale... Y un tercer personaje, que Verdi le ha dado dos motivos musicales, como es Amneris. Amneris es la hija del faraón, está súper enamorada de Radamés, lo que pasa es que este está enamorado de Aida. Es este tema de amor. Y luego tenemos otro motivo que también sale, por ejemplo, al final del cuarto acto, que son los celos de Amneris, que lleva a la fatal situación de Aida y de Radamés, que es este... Luego también podríamos hablar del exotismo que tiene la partitura, que claro, para los europeos, para los italianos en este caso, todo lo que fuera Egipto era súper... muy exótico, ¿no? Cómo Verdi sabe recrear el ambiente, esto es lo importante. Cuando pensamos en Aida, pensamos en grandes coros, pensamos en la escena triunfal, sobre todo las trompetas egipcias que la hicieron para Aida. Y la grandeza de esta ópera y de la orquestación de Verdi es que contrapone muy bien los momentos grandilocuentes con los momentos más íntimos. Cómo empieza pianísimo y cómo acaba pianísimo. Seguramente Verdi 20 años antes hubiera terminado un acorde con Amneris ahí maldiciendo, toda la orquesta en fortísimo. Y ahora, sin embargo, Amneris, pace, pace, y el coro a lo lejos.
Y esta es la grandeza de Verdi, que supo en su vida, supo poco a poco ir con los tiempos, y cómo empezó teniendo una tradición operística y terminó siendo uno de los mejores compositores que caracterizaban toda la psicología humana.